Legislativo del Estado de México. En nombre del ilustre gobernador del Estado de México, Alfredo Zárate Albarrán, presentada por el diputado Max Agustín Correa Hernández, en nombre del grupo parlamentario del Partido Morena. Queda en uso de la palabra, diputada. Gracias, diputada. El diputado Max Agustín Correa Hernández somete a la consideración de esta honorable legislatura la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras doradas en el Salón de Sesiones José María Morelos y Pavón del recinto del Poder Legislativo del Estado de México el nombre ilustre del gobernador del Estado de México, Alfredo Zárate Albarrán, conforme a los siguientes exposición de motivos. Reconocer la vida y obra de las mujeres y hombres que han aportado a la construcción de nuestra historia como país y como entidad federativa es fundamental, tanto para resaltar sus virtudes como para reconocer su trayectoria que de forma genuina contribuyeron a erguir las instituciones que hoy tenemos. También, al reconocer la vida y obra de los personajes ilustres, es una forma que además de homenaje nos ubica en tiempo, valor camino transitado, el que es necesario transitar. El mexiquense, exgobernador del Estado de México, Alfredo Zárate Albarrán, fue un ciudadano demócrata que aportó a la democracia modesta de nuestro país con elementos de justicia social. Fue un impulsor del federalismo por el cual los estados como entidades firmantes del Pacto Federal fortalecen su calidad de libres y soberanas. Zárate Albarrán nació el 5 de septiembre del año de 1900 en el municipio de Temascaltepec y se forjó en las trincheras zapatistas y militante del Partido Socialista de los Trabajadores del Estado de México. Así, en los años 20 y 30, Alfredo Zárate Albarrán, motivado por la ideología que predominaba por su cercanía con el Estado de México, participó en la lucha por la reforma agraria, el reparto de tierras y creación de ejidos en el sureste del Estado de México. Fue integrante del grupo denominado Toluca, que militó en el Partido Socialista de los Trabajadores del Estado de México, que gobernó nuestra entidad de 1921 a 1942. Antes de ganar la gobernatura del Estado de México con más de 200,000 votos en 1941, Alfredo Zárate fue presidente del Senado de la República. Zárate Albarrán fue un impulsor del federalismo, por el cual los estados ejercen su libertad y soberanía en favor de la población. En este sentido, por su liderazgo al inicio de su mandato en 1941, Zárate Albarrán asumió la vicepresidencia de gobernadores, encabezados por el Jalisco, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, entre otros. Esta unión de mandatarios locales nació en 1938 para apoyar la decisión de la expropiación petrolera realizada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. En el contexto de las presiones hacia Gran Bretaña y Estados Unidos por la implementación de la política nacionalista. La Unión de Gobernadores se consolidó para enfrentar los ataques y política de represión que se sometía contra trabajadores ferrocarrileros y petroleros. Ya en el marco de la derecha extrema de las medidas del Ejecutivo Federal, con la llegada a la presidencia de Manuel Ávila Camacho. El 18 de febrero de 1942 tuvo lugar una reunión de la Unión de Gobernadores en Mazatlán para analizar la situación nacional en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, acordando implementar 17 medidas de reactivación económica, instituir el servicio militar obligatorio en las escuelas públicas, entre otras que fortalecerían al ejército mexicano en los estados participantes. Esta reunión tuvo como eje la preocupación por la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, misma que el presidente Ávila Camacho declararía la guerra a los países del eje de 3 meses después. El 22 de mayo de dicho año, y lo que la evaluación de los gobernadores resultaba errónea la política económica federal, pues la inflación no paraba de subir y no se estimulaba la producción, más aún en un contexto de preguerra. Y entre otros acuerdos de la reunión, estuvo el que señalaba realizar una reunión con las cámaras de comercio en Coahuila
en el mes. Sin embargo, la iniciativa y preocupación legítima de los gobernadores tuvo respuesta del entonces secretario de Comunicaciones, Ávila Camacho, quien en un desplegado el 3 de marzo de 1942 en el diario El Universal se señaló que cualquier reunión de gobernadores era ilegítima. Así, el 4 de marzo de 1942, Zárate Albarrán publicó un mensaje al presidente de la República en primera plana en el periódico El Universal, explicando que las medidas acordadas por la Unión no eran un movimiento político contra el presidente, sino que tenían como finalidad cooperar con la consigna presidencial de la unidad nacional. La respuesta de los grupos de poder, en opinión del intelectual y escritor Francisco Cruz Jiménez, fue no permitir que regresaran los políticos procampesinos, sindicales, prozapatistas o quienes provenían de la pobreza. Y el 5 de marzo de 1942, en la comida convocada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para festejar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizada en el centro de Toluca, ubicada en la calle de Morelos, hoy sede de las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el gobernador Zárate Albarrán fue baleado con 8 impactos de bala de 3 diferentes calibres. El delito fue cometido por el entonces diputado y presidente de la legislatura local, Fernando Ortiz Rubio, quien además era jefe de tránsito. El entonces gobernador murió 3 días después. Ese crimen de Estado cambió la historia del Estado de México y constituyó el inicio de las formas corruptas de hacer política en nuestra entidad, en las que los apotegmas del mal gobierno han sido. La moral es un árbol de moras. Un político pobre es un pobre político. Haya sido como haya sido. Hagan lo que saben hacer, para bien o para mal. Queremos constancia de mayoría, no de buena conducta. La simulación, impunidad, así como el peso y acuerdo de los grupos de poder para el crimen cometido contra Zárate Albarrán, se hizo ver en este acto, pues el asesino Ortiz Rubio fue detenido ese mismo día en la carretera a la Ciudad de México y fue desaforado al siguiente día, el 6 de marzo de 1942. Pero el 1 de noviembre de 1944, el asesino obtuvo su libertad porque los ministros que habían asistido al banquete le otorgaron un amparo federal. Pero no solo la impunidad en el magnicidio tuvo lugar, también lo tuvo la antidemocracia, la imposición y el abuso de poder. Dado el fallecimiento del exgobernador Zárate Albarrán, de acuerdo con la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, el nuevo gobernador interino debería de ser electo de entre los integrantes de la Cámara de Diputados local, ser ciudadano del Estado de México y tener vecindad de al menos 5 años. Y aún lo que establecía la Constitución del Estado, el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, decidió que la vacante la cubriera el exdiplomático carrancista Isidro Fabela Alfaro. Y por lo tanto, contó con el visto bueno de los grupos de poder para ser impuesto como gobernador interino, a pesar de no cumplir con ninguno de los requisitos constitucionales para poder serlo. Pues incluso el exdiplomático vivía en Cuernavaca, lo que a todas luces violentaba la Constitución de nuestro Estado. Los orígenes de la mentira, la impunidad y la corrupción como forma de gobierno en el Estado de México se remontan a 1942, con el asesinato del gobernador Alfredo Zárate Albarrán. La imposición de Fabela Alfaro como gobernador mediante sobornos a presidentes municipales y diputados locales, y por la conformación de un grupo político que trabajaría desde entonces para encubrirse y sostenerse en el gobierno estatal y en nuestra entidad. Es bueno recuperar la memoria histórica de nuestro Estado, permitir
entender el grado de descomposición política y social que a nivel nacional padece nuestro país. Sirva de modesto homenaje el presente escrito al gobernador mexiquense brutalmente asesinado y olvidado. Dar crédito y honor al exgobernador Alfredo Sara Terrán es dar una nueva oportunidad para retomar el camino del diálogo, la democracia, el federalismo de la libertad y soberanía a nuestro Estado de México, y el destierro de las formas corruptas de hacer política a nuestro Estado de México. Espero que esta iniciativa encuentre el respaldo de todas nuestras compañeras y compañeros legisladores, pues es que desde aquí, desde uno de nuestros recintos más importantes en la toma de decisiones para nuestro Estado, hacer un ejercicio de reconstrucción del hecho histórico. Por lo antes expuesto, someto a esta legislatura el siguiente decreto en términos que se indica el proyecto que se adjunta. ¡Viva la democracia!